recomendación no es entonces hacer una exposición de cómo se resuelve determinado problema, sino buscar soluciones con los estudiantes. Bueno, creo que yo he visto clases, inclusive colegas en la universidad, que ponen el problema e inmediatamente el profesor se luce resolviendo el problema, ¿no? La idea no es esa. La idea es buscar soluciones con los estudiantes. Y esto, naturalmente, que toma más tiempo, toma pensar más el problema, etcétera, etcétera, pero eso es la gran potencialidad que tiene un currículum enfocado en resolución de problemas. No es, pues, enseñar cómo se está resolviendo. Lo importante es aprender matemáticas mediante la resolución de problemas. Y aprender matemáticas es desarrollar el pensamiento matemático. Bueno, podríamos preguntarnos también, ¿y qué es un problema de matemáticas? Dense cuenta que en la diapositiva pongo la imagen de una persona, una cabecita allí de una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas están vinculados con las personas. ¿Me entienden? Los problemas están vinculados con las personas. Lo que es problema para uno quizás no es problema para otro. Perdón, están viendo todas las diapositivas, ¿verdad? ¿Se ve correctamente? Sí, profe. Sí se ve, sí se ve. Está corriendo bien, ¿no? Porque una vez estuve en una conferencia y resulta que no sé por qué se había quedado en la primera diapositiva y yo hablaba y no veían las otras diapositivas. Todo está yendo bien, ¿verdad? Sí se ve bien, doctor. Entonces, esta persona observa o detecta una información o encuentra una información y quiere satisfacer un requerimiento, quiere llegar a un resultado matemático, pero no sabe cómo. Ahí está teniendo un problema. Ahí está teniendo un problema. O sea, existe una información A, un requerimiento B que se quiere obtener y no existe un camino obvio o conocido para ir de A a B. Entonces, podemos decir que tenemos un problema matemático si a partir de cierta información queremos responder a un requerimiento matemático y no sabemos cómo hacerlo. Pero ojo, queremos responder a un requerimiento. Es decir, tiene que haber una voluntad para eso. Y por eso es que es importante que los problemas sean significativos, para que el estudiante se sienta atraído, motivado, con ganas de resolverlo y no solamente obligado a responderlo. Esto es naturalmente un desafío para el profesor, pero es así. Si ahorita pongo una ecuación diferencial de segundo orden para que me la resuelvan, ustedes pueden decir, sí, pues yo lo estudié eso, pero quieren que lo resuelva, tendría que volver a estudiar, como es. No es un problema para mí, porque no estoy motivado para resolver una ecuación diferencial, ¿verdad? De repente se la pongo a un colega de la universidad y le parece interesante la ecuación diferencial, y dice, caramba, pero este tipo de ecuación no lo había resuelto de esta manera, la característica y ve, y sí le resulta interesante resolver, que es un problema para él, ¿verdad? Y puede pasar el tiempo y es tan experto en resolver ecuaciones diferenciales que ya no es un problema, ya es un ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta lo relativo que es esto. Yo considero que hay 4 elementos fundamentales en los problemas de matemáticas. Y estos son la información, el requerimiento, el contexto y el entorno matemático. Nuestro colega Enrique Peñeiro dice, hay que acordarse de irse con C, no irse, no se vayan del curso, sino irse con C. Información, requerimiento, contexto y entorno matemático. La información es justamente los datos, que pueden ser cuantitativos o relacionales que se dan en el problema, ¿no? Cuantitativos, pues los numeritos, las dimensiones del terreno, del triángulo, los datos al recoger datos en una encuesta, qué sé yo, son los datos cuantitativos. Relacionales, allí pueden haber distintos tipos de relación, que una cosa es mayor que la otra, algo es parte de lo otro, en fin. En geometría los relacionales son muy importantes, que estas rectas son perpendiculares, bueno, distintas cosas, que esta es una bisectriz que se interseca con la mediatriz del otro ángulo, qué sé yo, relacionales. El requerimiento, ¿qué cosa es el requerimiento?
El requerimiento es lo que se pide que se encuentre, que se examine o que concluya, que puede ser un requerimiento cuantitativo o cualitativo. Claro, puede ser, claro, encuentre el área de tal cosa, ¿no es cierto? Con tales datos. Encontrar el dato. Debe encontrarse que esto tiene, pues, 85 metros cuadrados, y ya está. O cualitativo, ajá, como cualitativo puede ser muchas otras cosas. Cualitativo podría ser determinar si este triángulo va construido de tal manera o con tal otra es equilátero o no. Ah, caramba, a ver, ¿cómo determino que es equilátero el triángulo? Determinar si tal función es inyectiva o no. No me están pidiendo numeritos, me están pidiendo que analice, incluyendo gráficos y demostraciones, ¿no? Todo esto es parte de lo cualitativo también, ¿no? El contexto. Esto es interesante porque muchas veces se dice que un problema es contextualizado si tiene que ver con la realidad. Pero no, el problema siempre tiene contexto. Lo que pasa es que el contexto puede ser intramatemático o extramatemático. Extramatemático, efectivamente, si está relacionado con la realidad, tiene algún vínculo, tiene que ver con la realidad específica, concreta, o una realidad o una situación que tenga visos de realidad, ¿no es cierto? Y es intramatemático cuando no tiene nada que ver con esto. Me dicen a mí, hay el mínimo común múltiplo de 5, 8, 30, 27. ¿Cómo será? Pues eso, ¿no? Ya hay el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No me interesa. Simplemente ese es el problema. Es un problema intramatemático. Doctor, se ha silenciado su micrófono. Doctor, su micrófono se ha silenciado. A ver. Es que como estoy compartiendo pantalla, a ver, ajá. ¿Ya está? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, profesor. Sí, doctor, sí. Ya. Bueno, les decía que el contexto puede ser intramatemático si, por ejemplo, pues me dicen nomás, grafique la función f de x igual x cuadrado más 3. Sí, pues ya grafiqué la función, ¿no? Ya la grafiqué. ¿No es cierto? O examine si la función x cubo más 2x menos 3 es inyectiva o no. Examinar, pues es inyectiva. Sí. Pero si está vinculado con, eso no está vinculado con la realidad, es simplemente un problema dentro de la matemática, ¿no es cierto? Lo extramatemático no es que no haya nada de matemática, sino que está vinculado exactamente con la realidad, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y el entorno matemático qué es? El entorno matemático es el marco global en el que se ubica. Son los contenidos, digamos, que podríamos decir también así, ¿no? Por ejemplo, son los conceptos los que intervienen o pueden intervenir para resolver el problema. Pues funciones, divisibilidad, geometría, cálculo diferencial, probabilidades, qué sé yo. Pero es importante entonces ver que hay dos grandes procesos relacionados con los problemas de matemáticas. ¿Cuáles son esos procesos? Naturalmente que si hay un problema de matemáticas hay que tratar de resolver el problema de matemáticas. Entonces, de los problemas a la resolución de problemas. Pero, ¿de dónde salieron esos problemas? Alguien tuvo que crear los problemas de matemáticas. Para tener problemas, alguien tiene que haberlos creado. Dirán, no, pero están en la realidad. Un momentito, en la realidad pueden estar, pero no están escritos. Hay que sacarlos en limpio. Hay que poder encontrar justamente los elementos de la realidad, y eso es una manera de crear problemas justamente. En la realidad pueden haber muchísimas cosas, evidentemente. Un ingeniero quiere construir un puente y ahí tiene un problema. Y tiene que ver la resistencia del terreno, tiene que ver la longitud que tendrá, y tiene que ver la resistencia de los vehículos que pasarán por ese puente, qué pasará con ese peso, estimado, cantidades de cosas que tendrán que tener en cuenta. Pero entonces se está creando un problema específicamente con determinados datos para poder resolverlo. Entonces, la creación de problemas
lleva a los problemas y a la resolución de los problemas. Si se crea un problema hay que pensar en resolverlo. Pero no olviden que cuando uno resuelve un problema, también puede crear problemas. ¿Por qué? Porque a partir de las ideas que le da, la información que tiene, el contexto que tiene, el entorno como matemático con el que está resolviendo, etcétera, se puede pensar en en modificar estos elementos del problema y se crean otros problemas. O sea que de resolver un problema se puede pasar fácilmente a crear otros problemas y otra vez a resolver y otra vez. Entonces hay una relación muy estrecha entre la creación y la resolución de problemas matemáticas. Y entonces surge la pregunta de manera natural, ¿cómo crear problemas de matemáticas? Y la respuesta es, en el enfoque que yo tengo, de dos maneras. Por variación y por elaboración. Por variación, cuando se parte de un problema. Y por elaboración, cuando se parte de una situación. Podría ser también como las canciones, cosas parecidas, ¿no? Por variación se puede tener una canción seguramente modificando una canción ya conocida. Y por elaboración cuando se crea completamente, puede ser a partir de una situación. Ustedes saben cuántas canciones han surgido a partir pues de situaciones difíciles, sentimentales, amorosas o patrióticas, o no. Bueno, el Contigo Perú, por ejemplo, pues no, ahí se creó, se elaboró esa canción a partir de una situación. No. Después, a partir del Contigo Perú, posiblemente se han creado otras que se le parecen o qué sé yo. Entonces, ahí han hecho variaciones a esa canción. Bueno, veamos un poquito más en detalle. ¿Cómo se crean problemas de matemáticas por variación? ¿Cómo se hace eso? Vivito fiu fiu. Se parte de un problema. Claro, hemos dicho, problemas vamos a variar un problema. Y si se parte de un problema, ese problema va a tener información, requerimiento, contexto y entorno matemático. Los 4 elementos que habíamos dicho. El famoso IRSE, ¿no? Información, requerimiento, contexto y entorno matemático. Y a partir de ese problema específico vamos a crear otro problema, un nuevo problema. Y ese nuevo problema, evidentemente, también va a tener información, requerimiento. Voy a ver si puedo utilizar un puntero, opciones de puntero este. ¿No? Como tiene el problema del Geparto tiene estos elementos, el problema que yo vaya el nuevo problema también va a tener estos elementos, pero no van a ser los mismos elementos. Si tiene la misma información, el mismo requerimiento, el mismo contexto y el mismo entorno matemático, es el mismo problema. No he creado nada nuevo. Y la idea es crear un nuevo problema. Muy bien. Para esto, una pregunta muy interesante es, ¿qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si cambio la información? ¿Le puedo añadir algo a la información o le puedo quitar algo? ¿O qué pasaría si cambio el requerimiento? Vale decir, si pregunto otra cosa, si pido otra cosa en el problema. O si le cambio el contexto, de intramatemático lo paso a extramatemático. O de extramatemático lo paso a intramatemático. Y el entorno matemático, a ver qué elementos estoy tomando. Esto es un problema interesante de descuentos, por ejemplo, en una tienda. Entonces puedo usar porcentajes. Pero quizás puedo usar también, no sé, reparto proporcional, se me ocurre. O puedo usar, no sé, comparaciones, en fin, depende del entorno matemático. O puedo usar alguna información de gestión de datos, ¿no? Gráficos de barras, pensar que esto ocurre en distintas tiendas, el tipo de descuento, qué sé yo. Pero se pueden ir modificando cosas. Podemos ver un ejemplito, seguramente creo que está acá. Un problema así sumamente sencillo como para que se pueda entender mejor. El famoso Jaimito va a la bodega, hace compras por 7 soles y paga con un billete de 20 soles. ¿Cuánto devuelto recibirá? Es un problema sumamente sencillo, parece ofensivo, pero espero que no se ofendan. Vamos a ver cuál es la información, el requerimiento, el contexto y el entorno matemático. Información clarísimo.
compras por 7 soles y el pago con un billete de 20 soles. Ya está. Resumidito, ya no nos importa si fue Jaimito o si fue Teresita la que compró, pues hay compras por 7 soles y un pago por un billete de 20 soles. Requerimiento, el vuelto que le corresponde por la compra. El contexto es extra matemático, ahí está Jaimito, la bodega, etcétera, es extra matemático. Y el entorno matemático, sustracción de números naturales. ¿Cómo se va a resolver esto? 20 menos 7, pues no hay ningún problema. Pero la idea es ver si tenemos un primer caso de un nuevo problema. Esto me ocurrió con alumnas de educación en la universidad. Bueno, una alumna cambió, en lugar de pagar con un billete de 20 soles, cambia con un billete de 10 soles. Bueno, el problema resultó mucho más sencillo, pero ¿por qué va a ser una cosa tan fácil? ¿Más fácil que el anterior? Claro, es que puede ser. Es que quizás está trabajando con niños de primer grado que todavía no manejan los números de mayores que 10. Entonces ponerle 20 soles puede ser un problema un poco complicado para el niño. Le pone como 10 soles. Bueno, es otro problema. Ha cambiado, ha variado el problema. La información es casi la misma. Lo único que ha cambiado es que antes era que pagaba con un billete de 20 y ahora paga con un billete de 10. Todo lo demás es lo mismo. Pero bueno, así como hay este problema, habría este otro problema. Otro grupo de estudiantes hizo este problema, ¿no? Inventó este problema. Jaimito va a la bodega con el monedero de su mamá. Hace compras por 7 soles y paga con un billete de 10 soles. Y el bodeguero le dice que no tiene monedas de sol para darle el vuelto. Que solo tiene monedas de 5 soles. Y entonces Jaimito mira el monedero y ve que tiene algunas monedas de 1 sol. Pregunta, ¿qué puede hacer para obtener el vuelto por su compra? ¿Se dan cuenta? Aquí no le está pidiendo cuánto de vuelto es, no es cuantitativo, sino qué puede hacer para obtener el vuelto por su compra. Seguramente que ustedes ya se dieron cuenta de lo que podría hacer, ¿verdad? Si ha pagado, o sea, si ha comprado por 7 soles, paga con 10 y el bodeguero le dice, solo tengo monedas de 5 soles, ¿qué podría hacer? Seguramente que como ve en el monedero monedas de 1 sol, Jaimito le va a dar 2 y entonces el bodeguero le va a dar 5 soles. ¿Correcto? Muy bien. La información ha cambiado, se dan ustedes cuenta. El requerimiento es esencialmente el mismo, pero acá ya es cómo obtendrá Jaimito el vuelto, no cuánto de vuelto le va a dar, cómo. Entonces, explicar qué es lo que va a hacer. El contexto sigue siendo extra matemático y el entorno ya es adición y sustracción de números naturales, etc. Sin embargo, este mismo problema lo puse en un taller con profesores de secundaria. Presencial fue este. Y allí uno de los profesores dijo, a ver, ¿y por qué no le ponemos que paga con un billete de 10 dólares? Bueno, para mejorar el asunto pusimos que la compra sea por un poquito más, ya por 15 soles, ¿no? Y que paga con un billete de 10 dólares. Y entonces, ¿cuánto de vuelto recibirá? Si en la bodega cambian, habrá que poner este dato, porque si no lo tiene, tendría que entrar a internet, buscar, qué sé yo. Pero ya, le ponemos el dato, cambia cada dólar por 3 soles 70. Dense cuenta, dense cuenta, el problema está siendo modificado y este es un problema aquí ya que ha cambiado la información, ha cambiado, el requerimiento esencialmente es el mismo. ¿Cuál es el vuelto? El contexto sigue siendo extramatemático y el entorno ahora ya es operaciones con números racionales. Porque va a tener que haber un cambio, ¿no? Va a tener que cambiar qué pasa con los 10 dólares a 3.70, lo va a cambiar los dólares a soles o el vuelto le va a dar en dólares, ¿cómo va a ser? Pero ya hay que hacer algunas otras operaciones interesantes, ¿no? Entonces, simplemente yo quiero mostrar cómo a partir de un ejemplo que yo les decía un poco en broma, que parece ofensivo, con ese problema de Jaimito que va a la bodega, sí se puede ir generando cantidades de nuevos problemas que pueden ser interesantes según el grado de los estudiantes, el grado de estudios de los estudiantes que se esté trabajando, con los que se esté trabajando, ¿no? La otra pregunta, ¿cómo se crean problemas de matemáticas? Por elaboración. Acá viene la inspiración, ¿no es cierto? Por elaboración. ¿Cómo vamos a crear una canción por elaboración, por inspiración, ¿verdad?
Se parte de una situación. Y entonces en la situación no hay problema, no hay ningún problema, simplemente está la situación. Y se va a crear un problema, se va a obtener un problema que va a tener su información, su requerimiento, su contexto, su entorno matemático. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, diría yo, la respuesta muy simple es por inspiración, por creación, por creatividad. Pero una cosa que nos ayuda es decir, ¿qué información voy a poner? ¿Qué requerimiento? O sea, ¿qué cosa voy a pedir? ¿Lo manejo en el contexto intramatemático o en el contexto extramatemático? ¿Y qué entorno, qué contenidos quiero enfatizar? Y entonces, pensando eso creativamente, puedo obtener un problema. Naturalmente que puede ocurrir también que se parta de una idea o de un pedido. Esto, por ejemplo, cuando se hacen problemas para olimpiadas matemáticas, igual, ¿no? Y hay que plantearse la misma pregunta, ¿qué información se va a dar? ¿Qué requerimiento? ¿Qué contexto? Y hay que crear el problema, ¿no? Eso es muy interesante. O cuando uno va a poner una pregunta en un examen, entonces quiere evaluar tal cosa, pero también esta otra, y acá deberían conocer esto, sí, pero entonces comienza a elaborar un problema. Quizás también a variar alguno que encuentra en alguna parte, pero eso ya depende, pues, pero son diversas situaciones que se le pueden presentar al profesor. Entonces vamos a ver una situación, un caso. En el puesto de abarrotes de Don Alberto venden el kilo de arroz a 4 soles. Y para promocionar su venta, Don Alberto ofrece que por compras mayores a 5 kilogramos, ojo, escúchenme bien por favor y lean lo que está, para compras mayores a 5 kilogramos, descontará 20% por el pago correspondiente a lo que exceda, a lo que sobrepase a 5 kilogramos. Esa es la idea. Esa es la situación. Uno va al puesto de abarrotes de Don Alberto y ve ese aviso, él le comenta, va a comprar otra cosa, dése cuenta que si por más de 5 kilos yo le hago un descuento por lo que sobrepase de 5 kilos. ¿Cuánto me descuenta? 20%. Esa es la situación. No hay ningún problema allí todavía. Entonces uno dice, ¿cómo crear problemas a partir de esta situación? Y entonces tenemos información básica. Ahí está subrayadito la información básica. Venden el kilogramo de arroz a 4 soles, está destacado, ¿no? Y por compras mayores a 5 se descontará 20% por el pago correspondiente a lo que excede, a 5 kilogramos. Esa es la información básica. Para crear problemas podemos, ya les dije, como ocurrió con lo de Jaimito, también se puede añadir información, se puede quitar información, pero esta es la básica en la situación que se está describiendo. El contexto ya es evidente que es extramatemático, porque es justamente algo que se ha observado en el puesto de abarrotes de Don Alberto. ¿En qué entorno matemático podemos crear un problema usando la información y el contexto dados? ¿Qué entorno matemático podemos? ¿Qué contenidos matemáticos podríamos trabajar acá? Si alguien tiene una idea y quiere hablar, no sé si Carlos puede ver si alguien puede intervenir o quiere intervenir o puede activar su micrófono, levantar la mano. ¿Qué contenidos podríamos trabajar con esta situación? O sea, ¿qué entorno matemático? ¿A alguien se le ocurre? Sí, por eso me gusta que haya un poco más de tiempo. Acá estamos con el tiempo a la justa. ¿Sí? Mientras se animan a hablar. Sí, profesor. Ha levantado la mano. Profesor Domingo Marcos. ¿Qué dice? Sí, A ver, muy brevemente, ¿qué entorno matemático podría usted trabajar con esta situación? Bueno, en este caso, doctor, podría ser porcentajes. Toda vez que ¿Porcentajes? está mencionando allí. Claro, ¿qué más? ¿Algo más que se le ocurra? ¿Desigualdades? Ah, mire bien, muy bien, puede ser. Desigualdades, perfecto, a mí también. Yo no lo había puesto, pero está bien. ¿Qué otra? Bueno, ya, pero está muy bien, basta. Porcentajes, y vamos a ver, acá. Aumentos y descuentos porcentuales, ¿no? En este caso, Claro, habla está de muy bien, descontar, ¿no? todo dentro del caso de porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, entorno matemático, porcentajes, por ejemplo, puede ser reparto proporcional. Podría ser también funciones. ¿Se dan ustedes cuenta? Es cuestión de imaginarse nada más. Igual, yo podría haber puesto acá también desigualdades, qué sé yo, ¿no? Como han estado mencionando. Y
Entonces, para el requerimiento tendría que afinar un poquito más esto, ¿no? Para el requerimiento tendría que afinar un poquito más. Por ejemplo, cálculos, algún cálculo simplemente calcule cuánto se va a pagar si se compra tal cantidad de kilos de arroz, ¿no es cierto? Tablas, hacer una tabla, puede ser, ¿no es cierto? Para los requerimientos, dense cuenta. Con reparto proporcional, aquí vendría un poquito la idea de comparaciones o bueno, comparaciones he visto acá también en los cálculos que se hagan, y con el reparto proporcional está vinculado con las comparaciones, pero ¿cómo es cuando se compra pueden comprar 2 o más personas usando la oferta y a ver cómo se reparte, ¿no? Hay un reparto proporcional. Y con funciones podría haber gráficos, podría haber expresiones algebraicas, y más, ¿no es cierto? Se pueden haber más, esto es simplemente algunas ideitas, ¿no? Algunas ideitas que pueden presentarse, pero estoy poniendo todos los elementos del problema a partir de una situación, ¿no? Y vamos a ver, entonces, aquí tenemos un problema creado por el profesor Víctor, ¿no? El profesor percibe esa situación y dice, bueno, voy a crear un problema para mis estudiantes. Y entonces, en el problema, naturalmente que tiene que describir la situación que le está dando, porque ahí le está dando información. Entonces, todo esto es lo de la situación. En el puesto de abarrotes de Don Alberto, venden el kilo a 4 soles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos. Acá viene lo añadido. Zoila quiere comprar 5 kilos de arroz y Yolanda quiere comprar 3 kilos de arroz. Algún travieso me hizo esta raya que creo que se puede hacer fuera cuando quieren molestar, y no sé si se puede borrar, pero bien, en fin, alguien lo hizo o intencionalmente o sin intención, pero yo no sé cómo se borra esa rayita. Vuelva a compartir, profesor. ¿Cómo? Vuelva a compartir. No, ya no, seguimos. Volvemos, está añadiendo información. Dice que Zoila quiere comprar 5 kilos de arroz y Yolanda quiere comprar 3 kilos de arroz. Ellas son amigas y para beneficiarse con la oferta de don Alberto, deciden, ¿no? Oye, que una de ellas compre los 8 kilos y luego se reparten los kilos de arroz y hacen las cuentas correspondientes por el pago. Esto es perfectamente posible. Se encuentran y dicen, yo voy a comprar 5 kilos, yo voy a comprar 3, pero mira, si compramos más de 5, nos hacen un descuento del 20%. Así que, mira, compra tú y después nos arreglamos. La pregunta es, aquí viene el requerimiento. ¿Cuánto ahorró Zoila y cuánto ahorró Yolanda en relación a lo que hubieran pagado individualmente en el puesto de don Alberto? Este es un problema que creó el profesor Víctor. Y entonces, ¿qué hace el profesor Víctor con el problema? Seguramente que él pensó cómo se podría resolver, a ver qué contenidos matemáticos pueden ahí, o ¿no es cierto?, qué entorno matemático puede manejar, etcétera. Por aquí está seguramente el reparto proporcional metido, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ¿en qué competencia ubicamos este problema? Creo que eso no es necesario preguntar porque es un poco obvio, resuelve problemas de cantidad. ¿Qué grado de secundaria podríamos ponerlo? Seguramente que tercero, ¿no? Depende, puedes saber el efecto de la pandemia, los de tercero no saben, o no sé, no sé, pero ya, yo creo que tercero no es una mala idea considerarlo para este problema. ¿Y qué conocimientos? Porcentajes, reparto proporcional, básicamente. Después vamos a ver más cositas. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos con esto? Una solución. Entonces, el profesor Víctor, que ha creado este problema, dice, bueno, yo ya tengo idea, ya sé cómo se puede resolver, ya lo he pensado. Pero a ver, se lo pasa a su colega. A ver, oye, Pata, a ver, resuélveme este problemita. Y el colega de Víctor, wow, no quiere. Tengo que salir de la... No sé por qué no quiere. No quiere. Ah, ya. El colega de Víctor resuelve, ahí está en su hojita. Esto es real, ¿ah? Y yo lo he hecho esto no es mi letra, es letra del colega de Víctor. Hace un segmentito, quizás acá le faltó poner una rayita para que diga, todo esto es 5 kilos, y por los 5 kilos individualmente pagaría 4 soles, son los 20 soles,
Y Yolanda, de acá hasta acá son 3 kilos y pagaría 4 soles el kilo, pagaría 12 soles. Muy bien. Y juntos, ¿qué pasa? Aquí está, acá sí puse la rayita al inicio, todo esto son los 8 kilos. Hasta aquí hay 5 y de aquí para acá hay 3. Hasta aquí va a pagar 4 soles por cada kilo. Y de acá para acá va a pagar con el 20% de descuento, o sea que va a pagar el 80% de 4 soles, ¿no? Entonces lo resuelve un profesor. Entonces el pago total va a ser aquí 4 por 5, 20 y acá 3 kilos por el precio descontado que va a ser 80% de 4, que es 3.2, el total va a ser 29.60. Muy bien. ¿Cuál es el ahorro grupal? La grupal, entonces, hubieran pagado 20 más 12, ¿no? Porque 4 por 5, 20 y 3 por 4, 12. Pero no han pagado eso, han pagado 29.60. Entonces, el ahorro grupal es 2.40. Ahora el problema es cuánto ha ahorrado cada una, ¿no es cierto? Se dan cuenta que resulta interesante el problema. ¿Cuánto ha ahorrado cada uno? Grupalmente ya se ve el ahorro. Entonces, para eso es que hay que hacer el reparto proporcional. Y entonces el profesor amigo de Víctor dice, Zoila, como compra 5, paga por 5 kilos, hay que repartir proporcionalmente el 2.40 entre 5 y 3, pues, ¿no es cierto? Y a Zoila le correspondería 5 por 2.40 entre 8, que es 1.50. Y a Yolanda, que pagó por 3 kilos, es 3 por 2.40 entre 8, es 0.9, 90 centavos. ¿Y cuánto han pagado? ¿Cuánto le corresponde pagar a cada uno? Bueno, ya es fácil esto, ¿no? Si esto ya se conoce el ahorro, lo que ha pagado, lo que Zoila hubiera pagado 20 soles, pero no ha pagado 20 soles, sino 18.50, realmente. Y Yolanda no ha pagado 12 soles, sino ha pagado 11 soles 10 porque ha ahorrado 90 centavos. Y ya está, resuelto el problema. Esto, con un poco más de tiempo, hubiera sido lindo que se les deje un tiempito para que ustedes lo resuelvan y den sus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, así es la vida, pues comenzamos un poco tarde y no sé cómo estoy de tiempo ya ahora. A ver. Uf, se me está yendo el tiempo, porque ya deberían estar resolviendo otro problema ustedes. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? ¿Cómo considerar niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes a partir de este problema? ¿No? ¿Cómo considerar niveles de logros de aprendizaje? ¿Cómo hacemos? Entonces, a veces no quiere pasar la diapositiva, me da cólera. Ya. Recordemos que en la página 181 del Currículo Nacional de Educación Básica Regular están los niveles de logro. El C, que es en inicio, el B, que es en proceso, el A, que es el esperado, y el AD, que es el destacado. No voy a leer ahorita esto porque o ustedes lo conocen o lo vamos a volver a ver en las diapositivas siguientes. Entonces vamos a ver para cada nivel de logro. AD, ahí dice, según el currículo, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. Eso está muy bien, eso es general, pero para este problema, ¿cómo sería? Eso es lo que queremos desarrollar. ¿Y cómo hacemos? Utilizamos una pauta, que no tiene que ser única, esto no es la pauta, es una pauta, la pauta que elabora el profesor Víctor. Y dice, teniendo en cuenta la solución que hizo su colega y lo que él ha pensado, etcétera, la solución esa que vimos en el manuscrito, individualmente hay que considerar que Zoila paga por 5 kilos y Yolanda paga por 3, y entonces una paga 20, la otra paga 12, en total pagan 32. Con la oferta, comprando 8 kilos una sola persona, por los primeros 5 siempre paga los 20 soles. Por los primeros 5. Ahí no hay descuento. Pero por lo que se sobrepasa 5, o sea, por 3, es el 80% de 12, o sea, 0.8 por 12, y son 9.60. Y por los 8 kilos paga 29.60, se ve el ahorro por las diferencias y se puede comprobar los ahorros haciendo otros cálculos. Esto es lo que piensa el profesor, que podría ser una pauta para considerar el nivel destacado, ¿no? Dense cuenta que está trabajando porcentajes, por ejemplo, con el descuento, con el 80% de 12 soles. ¿Por qué? Porque hay un descuento del 20%, entonces lo que paga es el 80%, etcétera, ¿no? Hace su reparto proporcional, su comprobación, etcétera, etcétera. Esto es lo que piensa el profesor que puede ser un nivel destacado. Sin embargo, le dio a otro colega también para que resuelva el problema, y el problema, como es pues un experto en problemas
y ha trabajado problemas de olimpiadas y problemas también en la universidad, se va con una solución utilizando funciones que le llaman de dominio partido. Y no podría ser. Quizás para alumnos de tercer grado de secundaria, no, pero es bueno tener una idea así amplia, lo que se llama el conocimiento ampliado del profesor, ¿no? Y trabajar la función específica con la información que se le da y a partir de eso obtener los mismos resultados que se han obtenido con otros cálculos, ¿no? Y al final hay que hacer un reparto proporcional naturalmente. Y entonces con esto el profesor podría tener que va a considerar que una solución está en el nivel de logro AD, o sea, en el destacado, si el estudiante obtiene correctamente lo que se debe pagar al comprar cantidades de arroz que no exceden de 5 kilos. Y al comprar una cantidad que excede los 5 kilos, o sea, sabe distinguir perfectamente, lo ha entendido. Revela comprensión de una compra con un descuento del 20%, que una compra con un descuento del 20% equivale a un pago del 80%. Esto no es tan obvio, no es tan inmediato para los estudiantes, ni es tan inmediato en las tiendas. A mí me ocurre cuando me dicen, y esto, vea, aproveche, señor, que esto está con un, qué sé yo, 30% de descuento. Y entonces esta chomba que cuesta, yo no sé, 200 soles, ¿cuánto va a pagar? Y pon la maquinita, ¿no? El 30% de descuento, pero ¿cuánto voy a pagar? Si es el 30% de descuento, voy a pagar el 70%, entonces 7 por 3, 21, voy a pagar 210, rapidísimo. Y el otro está haciendo su calculadora porque no es consciente de que si hay un descuento del 30%, eso equivale a pagar el 70%, como en este caso. 20% de descuento equivale a un pago del 80%. Bueno, obtiene correctamente lo requerido en el problema, revelando comprensión del reparto proporcional, porque todo eso es lo que se pide, más allá de la aplicación típica, lo hace a veces, bueno, no necesariamente como es usual, pero maneja bien el reparto proporcional. Y el requerimiento lo obtiene directamente aplicando reparto proporcional al monto total ahorrado, hace comprobaciones y quizás también podría tenerse en cuenta en la pauta que eventualmente podría tener un alumno destacado en este nivel de logro que use el concepto de función y sus expresiones algebraicas. Bueno, esta es una manera de considerar niveles de logro para este problema con las soluciones que ha pensado el profesor Víctor. Algo parecido hacemos con el nivel de logro A, que es el esperado, y entonces, basándose en lo anterior, este es un poquito menos, porque este es el nivel esperado solamente. No es el que va más allá de lo esperado. Y entonces, esta es una solución, podríamos decir, típica del problema, conservadora, no hay mayor novedad, todo lo ha hecho como seguramente le gusta que el alumno, como seguramente le gusta que lo haga el profesor, ¿no? Le gusta al profesor que lo haga. Y entonces especifica, para este nivel el estudiante obtiene correctamente lo que se debe pagar, ya sea con los que menos de 5 kilos y los que exceden, aplica correctamente el reparto proporcional y obtiene lo requerido en el problema en relación a lo que habría pagado individualmente, obtiene correctamente. Entonces, esto puede ser una pauta para el nivel de logro esperado. Y algo más podríamos decir, el nivel de logro B, cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado, por ejemplo, no llega completamente a resolver el problema, pero más o menos. ¿Cuál es lo que ocurre con frecuencia? Y esto también lo he experimentado. Con la oferta, cuando es más de 5 kilogramos, se descuenta el 20% del total, porque no perciben que es el 20% de lo que sobrepasa los 5 kilos. Y entonces hacen un descuento de 6.40 al total y entonces dicen que van a pagar 25.60 y eso no es cierto. Y claro, para el ahorro dicen que hay que repartir los 6.40, que es lo que se ahorran, y no es cierto que se ahorra 6.40, ¿no? Porque acá están aplicando el 20% al total, a los 8 kilos, y no es cierto así. Bueno, pero esto podría ser un nivel en proceso todavía, ¿no? No ha llegado a comprender completamente. Naturalmente que estos niveles de logro no son fijos, ni son solo para un problema, sino que hay que tener niveles de logro, pues,
a lo largo del bimestre o qué sé yo, y habría que pensar en estas cosas para cada problema, ¿no? Entonces, aquí podemos especificar qué pasa con el estudiante. Obtiene correctamente lo que se debe pagar al comprar separadamente 5 y 3 kilos de arroz. Sabe obtener porcentajes. Claro, replicas tu regla de 3 o qué sé yo, ¿no? Aplica el descuento al total de la compra y no al total, que excede de 5 kilogramos. Esto es parte de lo que está en proceso. Tiene cierta idea del reparto proporcional, pero no lo aplica. Y muestra erróneamente quizás lo que ahorra cada uno hallando el precio de cada kilogramo de arroz. Claro, dice si ahorra, podría ocurrir, que si ahorra 6.40, como decíamos antes, o ahorra, ¿cuánto era? 6.40, entonces lo resta, como paga 25.60, lo divide entre 8, y eso es lo que ha pagado por cada kilo. Mentira, no es así, no sería así. No cobraría de esa manera, ¿cómo era? Don Alberto, creo que era, ¿no? Y faltaría el nivel de logro C, en inicio, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades, etcétera. O sea que es un caso todavía que todavía no ha logrado afirmarse, ¿no? Y en este problema, pues calcula lo más evidente, por 5 kilos cuánto paga, por 3 kilos cuánto paga, por el total se pagaría esto, y calcula el 20% de 32 usando su regla de 3 y se queda por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces se establecen los criterios, más o menos ya teniendo idea, teniendo como referencia la pauta mostrada, y todo esto nos permite tener pautas para una rúbrica al momento de calificar el problema. Esto ya es difícil que lo lean, pero simplemente lo que he hecho es poner los niveles de logro A, C, B, A y AD, y lo que dice el currículum, y lo que se pone para este problema, lo que he puesto en cada diapositiva, y un caso para este nivel de logro, que es más o menos lo que yo les he estado explicando, ¿no? Pero esto tendría, digamos, que una pauta para elaborar una rúbrica si es que se quiere hacer eso. Muy bien. Entonces, volvamos a la creación de problemas, ¿ya? Porque acá hay algunas cosas interesantes que decirles. Nos hemos concentrado un poquito en esto de los niveles de logro, porque nos parecía que esto era lo que estaban necesitando, nos lo dijeron explícitamente, y hemos hecho una mirada a este tipo de cosas, ¿no? Vinculando con la creación de problemas. ¿Se acuerdan de esa diapositiva? De los distintos requerimientos y la información, el contexto, etcétera. Entonces podemos ver que hay otros problemas que el profesor Víctor, entusiasmado con la situación y con lo que ha ocurrido, comienza a pensar en otros problemas. El problema 1, por ejemplo. Dese cuenta que la situación es la misma, es la de origen. Acá está la situación. El nuevo requerimiento es ¿cuánto pagará Carmen por la compra de 10 kilos de arroz? A ver, que se dé cuenta, por 10 kilos. 10 kilos es más que 5. Entonces, pero los primeros 5 van a costar más que los segundos 5. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, pero es un problemita inmediato, directo, que habría que hacerle pensar al chico y ¿no es cierto? Otro problema. La situación es la misma, así que no voy a repetirla, ¿no? Pero tiene que estar en el problema formulado. ¿No? Por ejemplo, se le puede decir, haz una tabla en la que se muestre lo que se debe pagar por las siguientes cantidades de arroz en kilos. 4, 5, 5, porque no se ha tocado decimales para nada. 4, 5 es menos de 5. 5 es 5. Y 5,25, 5 kilos, un cuarto, ¿no? ¿Cuánto va a pagar? Le van a hacer el descuento por los 250 gramos. Y 8,75 y 15, bueno, que haga un cuadrito, ya, está bien, pues. Puede haber otros problemas, como este. Otra vez, acá está la misma situación, y se le dice, llama X al número de kilos de arroz que se compra, y F de X es la cantidad de soles que corresponde pagar. Escribe la expresión algebraica para F de X cuando X está entre 0 y 5, y escribe una expresión para F de X cuando X es mayor que 5. Esto inspirado en la solución que le dio el otro colega, ¿no? Un problema 4. Ah, es de bonito. Es de bonito. Al profesor Víctor se le ocurrió este problemita, ¿no? ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función que expresa la cantidad de F de X soles que se va a pagar por la compra de X kilos de arroz? ¿No? A mí me parece que esto es muy importante porque es una presentación. No quiere salir a veces. Ya. ¿Será A, B, C o D? Así, a mí sí me gustaría
que, aunque estamos un poco cortos de tiempo, alguno me dijera cuál es la gráfica que corresponde a la función esta. Dense cuenta que acá esto es cualitativo, ¿se dan cuenta? Por más que hay numeritos o qué sé yo, pero ¿cuál es la gráfica de la función? ¿A, B, C o D? Alguien se anima, no importa que se equivoque, por favor. No importa que se equivoque. Lo importante es participar. ¿Me entienden? Acá no es que yo le esté poniendo una trampita, sino alguien puede decir por cuál. Me gustaría que una encuestita, que todo el mundo responda anónimamente, decís A, B, C o D, pero no hay tiempo. Pues, ¿no? Profesora Dora Díaz respondió muy bien. ¿Perdón? La D, la opción D. La opción D. ¿Todo el mundo está de acuerdo con la opción D? ¿Seguro? ¿D o B ha dicho? D de Dora. D de Dora, ya, muy bien. D de Dora, ya, podría ser, bueno, es una buena posibilidad, ¿no? No sé si hay alguno que piensa que puede ser la B o la C, porque después de 5 ya comienza a disminuir el precio por cada kilo de arroz. Bueno, interesante, importante, y gracias, profesora, no sé si es profesora Dora, pero dijo la D de Dora, gracias por su participación, y no le voy a decir si eso no es para que siempre lo sigan pensando, ¿ya? Entonces, problema 5, al problema 5 parecido, pero ya es más general. Dense cuenta que no es que viene uno después del otro, simplemente haz una representación gráfica de la función f que expresa la cantidad f de x soles que se paga por, aquí hay que hacer una representación gráfica concreta, y se le pide, expresa las coordenadas de los puntos de f, de abscisa 5 y de abscisa 8. A ver, ¿cómo será? Para que no nos digan, es solamente así. Ahí estamos pasando ya de lo cualitativo que fue en el problema anterior, también a cierta parte cualitativa, pero cuantitativa también, porque hay cosas específicas, coordenadas específicas que hay que dar. Bueno, y esto me lleva a mirar globalmente los problemas, la creación de problemas. Hay 4 fases. Una que es indagar el problema o indagar la situación. Otra es proponer algún problema y a partir de eso resolver y refinar. Resolver y refinar o cambiar el problema. Estos están muy interrelacionados. Al inicio se hacen las preguntas, ¿no? Se apoya en las preguntas, se resuelve, se responde preguntas, se hacen nuevas preguntas, y hemos visto que hay una pregunta básica, es el ¿qué pasaría si? Y como ven, estas 4 fases de la creación de problemas son muy importantes y muy interrelacionadas. Aquí están las preguntas básicas para la creación de un problema, que son ¿qué pasaría si? Cambio la información, o qué sé yo, cuando estoy modificando un problema, y qué información o requerimiento voy a poner, qué contexto o entorno matemático voy a poner. Y hay otras preguntas también importantes, porque cuando uno lo redacta, dice, caramba, ¿y el problema es matemáticamente coherente? ¿El problema contribuye al aprendizaje o es pura fufulla? ¿El problema es significativo? ¿El problema estimula la intuición? Ojalá. ¿La complejidad del problema es adecuada? ¿El problema podría vincularse con la realidad? Eso sobre todo si es un problema con contexto intramatemático. ¿El enunciado es claro? Esto es sumamente importante que lo entienda. ¿Hay belleza en el problema? ¿Hay belleza en una solución del problema? En fin, muchas otras, y estas las llamo yo preguntas básicas de refinamiento de un problema en creación. Y finalmente, hay los llamados problemas pre y problemas post. Problema Q. El problema que habíamos visto antes, el de Zoila y Yolanda, podría llamársele el problema Q. Creo que lo puse en la diapositiva. Pero el problema Q es un problema. Y podemos hablar de problemas pre respecto al problema Q y problemas post respecto al problema Q. No hay problema pre y problema post en el aire. El problema pre es respecto a algún problema. ¿Y cuándo se le llama problema pre? Cuando facilita la comprensión y solución del problema Q. ¿Y cuándo se le llama problema post? Cuando es un problema más retador que el problema Q. Y podemos verlo en nuestro caso, que el problema Q sea el de Zoila y Yolanda. ¿Se acuerdan, no? El del arroz, el 20%, los 5 kilos, ese problema. Y algunos problemas pre respecto al problema Q. Y acá les digo, el problema 1, cuando se pedía ¿cuánto pagará Carmen por la compra de 10 kilos? Es un problema muy sencillo, comparado con el de Zoila y Yolanda. Pero si lo resuelve, le va a ayudar a pensar cómo va a resolverlo.
Otro problema, hace una tabla. Esto igualito, lo va a ayudar. Le va a ayudar a entender, caramba, no es lo mismo, no tengo que hacer el descuento por el total de la compra, sino solamente por lo que pasa de 5 kilos. Pero los problemas post, ahí serían el problema 3, de escribir la expresión algebraica para la función, o el problema de las gráficas de las funciones, ya no he puesto las grafiquitas acá, o el último problema cuando dice, bueno, ya hace una representación gráfica de la función y haya las coordenadas de los puntos de f de abscisa 5 y 8. Estos son problemas más retadores, los problemas 3, 4 y 5. Y los problemas 1 y 2 facilitan la resolución del problema 3. Bueno, ya para terminar, es importante aprender a crear problemas de matemáticas. Pero aún más importante es aprender matemáticas mediante la creación de problemas. Y todo esto desarrollando el pensamiento matemático. Todo esto está en ese gran marco del desarrollo del pensamiento matemático. Y como recomendaciones a los profesores, para crear problemas hay que tener un conocimiento, es bueno, conviene tener un conocimiento amplio de las matemáticas. No quiere decir que aquel que no lo tiene no puede crear, pueden crear niños de primaria problemas de matemáticas. Ya el profesor puede orientarlo mejor, acomodarlo mejor, refinarlo mejor, ¿no? Pero que la creación de problemas se desarrolle teniendo en cuenta la realidad concreta de los estudiantes. Por eso es tan importante tener en cuenta el entorno sociocultural y hasta geográfico. No es lo mismo, pues, hacer una clase, poner problemas a un niño de Lima, en Miraflores, que a un niño en Caballococha o a un niño en Pomahuaca, ¿no? En fin, no es lo mismo. ¿Cuáles son sus motivaciones, sus limitaciones, sus habilidades? Por eso la importancia de que el profesor cree problemas, porque entonces puede acomodarse a estas realidades concretas de sus estudiantes. Y la idea es estimular la creatividad y despertar emociones positivas en los estudiantes mediante la creación de problemas. Esto de las emociones positivas es sumamente importante y a veces no se tiene en cuenta cuando se está en el aula, pero el aprendizaje está muy vinculado con las emociones positivas. Y lamentablemente muchas veces en matemáticas lo que hacemos es crear emociones negativas y por eso las reacciones anti-matemática, uy, no, matemática es terrible, y por eso es que muchas gente de nuestras generaciones dice, uy, matemáticas, eso es desastroso. Y cuando yo tomo un tarro y me dicen, ¿en qué trabaja, señor? ¿Cómo es? Ah, yo soy profesor en la universidad. ¿Y qué enseña? Matemáticas. Uy, matemáticas, no, la verdad es el cuco, es el diablo. ¿Por qué? Porque le han generado solamente emociones negativas. Qué bonito es generar emociones positivas y la creación de problemas es una oportunidad para hacerlo cuando se crea problemas con los estudiantes también. Muy bien, y con esto yo les digo muchas gracias, termino mi exposición y si hubiera alguna pregunta, pues podría responderla brevemente o ya pasamos directamente a trabajar la ficha que está pendiente de trabajarla. Pero si hay alguna pregunta, alguna inquietud, de pronto se puede atender brevemente. ¿Estamos? ¿Alguien puede levantar la mano, preguntar algo? Sí, no hay nada. Todo estuvo claro o nada estuvo claro. Wow, no. ¿Están ahí, profesores? Buenas noches. Sí. A ver. Sí. Claro. Sí, todo claro. Wow. ¿Alguna pregunta, algo que comentar? Están comentando, profesor, en el chat de que está todo muy claro y que están bien atentos todos. Bueno. Oye, ¿cómo salgo acá del puntero este? Puntero láser, ¿no? Ese es el que tengo. Tal vez, por favor, un poquito para refrescar lo que es intramatemático y extramatemático. Ah, bueno. Como decíamos, lo intramatemático es aquello que está dentro de la matemática solamente, que no está directamente vinculado con la realidad, ¿no? ¿Me entiende?
no está directamente vinculado con la realidad. Como le decía, un intramatemático, un problema intramatemático puede ser, no sé, hallar el mínimo común múltiplo de 15, 20 y 40. Es un problema intramatemático. ¿Qué cosa es 15? ¿Qué cosa es 20? ¿Y qué cosa es 40? ¿No? O vamos a ponerle en lugar de 40 para que no sea múltiplo de 20, pues 15, 20 y 35. Pero si el problema fuera, hay omnibuses, la línea A sale cada 15 minutos, la línea B sale cada 20 minutos, y la línea C sale cada 35 minutos, si han salido juntos a las 8 de la mañana, ¿a qué otra hora del día van a encontrarse otra vez las tres líneas? Bueno, uno es intramatemático y el otro es extramatemático. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el otro ya le puso el contexto extramatemático, le puso una situación concreta, que los omnibuses, que las horas a las que salen, que la frecuencia con la que salen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Así que no sé si eso le ayuda a aclarar. Sí, excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, quizás todo esto va a tener que ser retomado un poquito en las otras sesiones, y ahora en particular voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir otra, ¿ya? Porque de todas maneras quisiera que pasemos a trabajar la ficha 1A. O sea, esta ficha. ¿La están viendo ahora también? Sesión 1A, el taller. Se ve. Entonces, esta es una ficha. Yo les explico ahorita cómo es. Hay que poner el nombre del grupo. Ahorita Carlos nos va a separar en grupos. Poner los integrantes del grupo. Y aquí tienen una situación. No es la misma situación que ya les he comentado yo. Es otra situación, pero también vinculada con venta para que de alguna manera se relacione con lo que les he comentado del arroz. Pues. Claudia tiene un puesto de venta de frutas en el mercado y para promocionar la venta de sus duraznos, ofrece que por cada 3 kilos de duraznos que le compren, obsequia 2 mandarinas. Y entonces, un profesor, el profesor Víctor, crea este problema. Acá está la situación. Claudia tiene el proceso lo mismo que arriba. Dice que el domingo último, entre las 7 y las 9 de la mañana, Claudia vendió en total 15 kilos de duraznos y obsequió 10 mandarinas. Recuerden que por cada 3 kilos de duraznos, obsequia 2 mandarinas. Entonces, entre las 7 y las 9 vendió 15 kilos y obsequió 10 mandarinas. Y entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, Claudia vendió en total 30 kilos de duraznos y obsequió 14 mandarinas. Su hermano le dice a Claudia, entonces no siempre ha obsequiado las mandarinas que ofreció, porque como si vendió 30 iba a regalar 14. Pero Claudia tenía anotadas sus ventas y le demostró a su hermano que siempre cumplió con los obsequios que ofreció. Problema. El requerimiento aquí viene. Explica cómo pudieron ser las ventas de duraznos de Claudia. Este es el problema, y lo que se les pide en la ficha es que reunidos en grupos escriban una solución del problema. Nada más. Se reúnen en grupitos y allí discuten el problema y escriben una solución. Una cosita más, identificar los 4 elementos del problema. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el contexto? Acá pondrán es extramatemático o es intramatemático, ¿no? ¿Y cuál es el entorno matemático? ¿Qué elementos matemáticos están utilizando para resolver este problema? Si lo hacen, Profesor, está silenciado. Su micrófono está silenciado. O sea, que ¿desde cuándo me han silenciado? Hace breves segundos. Explicando después de la tabla de identificar los 4 elementos del problema. Ya, eso me escucharon, ¿no? Eso me escucharon.
Ah, bueno, y acá hay una cosita mucho más sencilla. Argumentar brevemente en qué grado de secundaria y cómo usarían el problema que han creado, ¿no? No que han creado, sino el problema que han resuelto. Ese problema que ya está, el de Claudia y todo esto. Entonces, ¿en qué grado y cómo usarían el problema? Puede ser en tercer grado, cuarto grado, segundo grado, no sé, de secundaria. ¿Y cómo lo usarían? Quizás como para introducir un tema, o para reforzar un tema, o para evaluar, y después dirían por qué. Para introducirlo por tal razón, en tal grado por tal razón, reforzamiento por tal razón, etcétera, etcétera. Y nada más. Si esto lo logra resolver, lo pueden resolver, pues, qué sé yo, en 10 minutos, y puede darnos tiempo para que por lo menos un grupo pueda exponer la solución. ¿Por qué les digo esto? Porque este mismo problema lo vamos a discutir más en detalle, o lo van a discutir más en detalle, y van a hacer lo que yo les he mostrado con el problema del arroz. Considerar criterios, pautas para niveles de logro de aprendizaje, del destacado, del esperado, del en progreso y del que está en inicio. Eso va a ser el sábado. Pero si ahora trabajamos un poco este problema y le metemos cabeza, el sábado vamos a poder trabajar mejor, va a haber más exposiciones de grupos, y vamos a poder tener interacción realmente bastante valiosa. ¿No es cierto? Entonces, pues ya quedan en manos de Carlitos para que nos haga los grupos y nos vamos a trabajar. Sí, profesor. Están haciendo un par de preguntas en el chat. ¿Ya? A ver, ¿las puedes leer, Maritza? Sí, sí, profesor. Dice, felicitaciones, profesor, por su ponencia. Dice, he podido visualizar números en su resolución. Me imagino que es para secundaria. En el caso de primaria, ¿cómo queda la representación del problema usando material concreto? Y la otra preguntita era que habla de ¿qué autor fundamenta los 4 elementos para resolver el problema? Se refería a los 4 elementos que tienen todo problema, ¿no? A eso se refería. No sé si se refiere a los 4 elementos que tiene el problema, porque si dice los 4 elementos para resolver el problema, eso no he dicho yo en ningún momento. No. O las 4 fases para crear un problema, no sé a qué se refiere. Y en relación a lo de primaria, nos pidieron que el énfasis fuera más bien secundaria. Sin embargo, el problema de Jaimito, que va a la tienda con billete de 10 soles o 20 soles y compra por 7, ese es un problema de primaria. Y han visto que las modificaciones, la creación de problemas por variación para ese problema son todos completamente aplicables. Bueno, quizás sí, todos, inclusive ese de lo que paga con un billete de 10 dólares para primaria, ¿no? Naturalmente que podría hacerse, resolverse ese problema usando gráficos o, ¿no? Representar exactamente, por ejemplo, sobre todo ese problema, esa parte del vuelto, ¿no? Cuando paga con 10 y el bodeguero le dice, no, solo tengo moneda de 5. ¿Y cómo es que puede resolver el problema? Si Jaimito ve que tiene un par de monedas de sol en el monedero que ha llevado. Entonces le da 2 monedas de sol y el bodeguero le da 5 y entonces el vuelto quedó correcto. ¿Por qué? Porque finalmente el vuelto tenía que ser 3 soles. Claro, si le da 5 y el otro le devuelve 2, es porque le dio 3 soles esencialmente el bodeguero, ¿no? Ya que recibió 2 soles adicionales. Esto se puede hacer con moneditas, muy concretamente se puede trabajar. Y el problema, acá tienen ustedes una interesante oportunidad. El problema de Claudia, de los kilos y las mandarinas, esto es un problema que se puede trabajar para primaria. Puede ser para secundaria, obviamente, pero para primaria también. Es un problema muy simpático que si lo trabajan,
se pueden dar cuenta que se puede aplicar para primaria y puede ser muy gráfico, muy representativo, puede trabajarse muy bien. Por eso mi interés en que le pongamos cabeza a este problema en grupos ahora. Y entonces el sábado podamos sacarle más el jugo a este problema y determinar criterios que se puedan, o pautas para los niveles de logro de aprendizaje para estos, el nivel C, el nivel B, el nivel A, el nivel AD, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay más preguntas o repreguntas a esos de las cuatro fases o cuatro pasos. No, se sé refería se a aclaró los 4 a qué se elementos, refería. profesor. A los 4 elementos de que tiene todo problema, eso se refería. Ah, no, los 4 elementos que tiene todo el problema, el autor es Uldarico Malaspina. Así es. Y a las Así. 4 fases de creación del problema también, ¿no? Profesor, buenas noches. Sí, dígame. Interesante lo que propone. Ya, Me- gracias. Dígame. sí, pero disculpándome por haber entrado tarde, quería consultarle si es posible, yo soy maestra de primaria, si es posible, el problema así como se presenta es sencillo, pero como entré tarde no logré escuchar la explicación de los elementos. Es de repente mucho pedir si con ayuda de usted se va desarrollando para entenderlo mejor, cómo es que se identifican esos elementos. Yo le comento ahorita, cuando dice esto, identificar los 4 elementos del problema, en todo problema va usted a encontrar lo que generalmente se le llama datos. La información son los datos. ¿No? ¿Qué es lo que qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que conozco para resolver el problema? El requerimiento es lo que me pide el problema. El requerimiento es lo que me pide. ¿Qué me pide? Me pide, por ejemplo, acá el requerimiento es clarísimo. El requerimiento es, ¿qué me pide? Explicar cómo pudieron ser las ventas de duraznos de Claudia. ¿Cómo fue eso? Que vendió 30, pero regaló, vendió 30 kilos, pero obsequió solo 14 mandarinas. Si estaba ofreciendo por cada 3 kilos regalar 2 mandarinas, debió obsequiar más, parece, ¿no? Pero ella dice que no, que ha cumplido su ofrecimiento y que eso le demuestra a su hermano. Explica cómo. Ese es el requerimiento. ¿Cómo explicar eso? El contexto creo que no va a ser ningún problema. Este es un contexto puramente matemático. Seguramente que todo el mundo se da cuenta que no es puramente matemático. Ahí está un puesto de ventas de frutas, ahí está lo que compra, lo que está el hermano, está, todo un contexto extra matemático. Y el entorno matemático, eso es qué contenidos matemáticos van a utilizar para resolver el problema, ¿no? Eso sí prefiero no decirlo para que lo vayan, porque lo van a encontrar al momento de resolver el problema. Lo van a encontrar al momento de resolver el problema. ¿Qué contenidos matemáticos van a usar para resolverlo, ¿no? Para dar la explicación. Eso es. Bien, gracias, profesor. Ya un tanto más entendido. Gracias. Bueno, me parece muy bien que pregunte, encantadísimo. Y como vamos a trabajar en grupos, si ganamos tiempo, de una vez vamos a grupitos y se pongan a resolver el problema, por favor. ¿Ya? Vamos, Carlitos. La profesora Ruth Yavar quiere intervenir. Ajá. A ver, Ruth. Sí. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. Solo para reiterarles, y sí, esta convocatoria está abierta, ¿no?, para la participación, y es en base a lo que se va a compartir, ¿no? Si ustedes han escuchado, tiene la dinámica del proceso, es decir, y puede cada docente ya adecuar al grado o nivel en el que se encuentra, ¿no? El proceso, como lo ha presentado el doctor Malaspina, el proceso de resolver problemas en el enfoque en el que nos encontramos, bien se adiciona a mirar los problemas, y ya cada uno de nosotros lo va a ir esquematizando o adaptando, ¿no?, por eso a nuestros diferentes niveles, ¿no? Y sí, ya conversaremos en referencia a que pues el término intermedio entre todos es tal vez el nivel primario, ¿no? Ese es el enfoque que vamos a tener, ¿no? Pero sí,
Ese era lo que quería aportarles, ¿no? Y yo creo que pasemos a los grupos para poder trabajar. Ok. Claro, acá dice argumentar brevemente en qué grado de secundaria o primaria pueden ponerle. No, acá dice el 3, argumentar brevemente en qué grado de secundaria o primaria y cómo usarían el problema, ¿no? O profesor, Porque o este en general, problema realmente se puede utilizar muy bien en primaria también. sí. Yo creo que eso depende Iniciar, del grupo. Sí, también, bueno, o sea, depende del grupo, digamos, que se pongan de acuerdo a qué nivel de escolaridad va dirigido el problema, ¿no? Carlitos, forman los grupos y yo quisiera que de todas Sí, no, maneras, ya está, profesor. y entonces pasamos a Ya, trabajar en ok. grupos. Max Sí, está Max. para que monitoree un grupo, porque él creo que tenía alguna dificultad, no sé. Sí, sí, Para- profesor, estoy acá con el celular, pero de todas maneras voy a apoyar. Sí, todos tienen dos grupos, profesor. Usted tiene 2 grupos, Marisa tiene 2 grupos, todos tenemos 2 grupos. Ya, entonces ya dejo de compartir pantalla. Ya, entiendo que el trabajo será hasta las 9 de la noche, ¿no? ¿Mm? O sea, más o menos 20 minutos. Sí, sí, pero yo por lo menos que tengan contacto con el problema y yo quería que algún grupo exponga, eso va a estar quizás un poco más difícil, pero por lo Ujú. menos cada uno de nosotros del equipo docente puede trabajar con los grupos que nos han asignado Ujú. y el sábado comenzamos con esto mismo y que expongan los grupos, pues, ¿no? Ajá, ok. Ya, entonces más o menos va en 20 minutos. Si están consultando sobre a qué grupo van a ingresar, el sistema automáticamente les asigna un grupo al azar. Y van a tener un monitor por cada grupo, ¿no? Que los va a guiar en el desarrollo del trabajo, por si acaso. Ok, empezamos entonces. Ya.
Muy rápido. Buena. ¿Me podría orientar, por favor? Hola. Muy rápido nos han pasado. Muy rápido, sí. Reclamamos. Hemos terminado. Estábamos a punto de terminar, a punto. Sí, reclamo. Ya habíamos terminado, faltaban los nombres. Bueno, yo creo que son las 9 de la noche, no por nosotros, sino porque así estaba previsto y ustedes nos han comentado que tienen muchas actividades, etcétera. Podríamos haber pasado unos minutitos más, pero creo que lo esencial es que han tomado contacto con el problema. Han tomado contacto con el problema. Sería excelente que, por favor, le sigan dando vueltas al problema para ver si Claudia efectivamente tiene razón o no tiene razón. O es una mentirosa, o se ha equivocado al hacer sus cuentas, se ha confundido, qué es lo que ha pasado, pero denle vueltas, porque ahí en el problema dice que ella llevó sus cuentas y le demostró a su hermano que siempre había cumplido con lo que había ofrecido. Entonces, mírenlo, y el sábado tenemos que trabajar la ficha 2. La ficha 2 se las voy a enviar, podría enviárselas ahora mismo en la noche, sí. Para que vean que se trabaja el mismo problema, pero lo que se quiere es que allí hagan soluciones, imaginando que son soluciones de un alumno que está en proceso, de un alumno que está en inicio, de un alumno que está con el nivel de logro esperado, de un alumno que está en el nivel de logro destacado. Esa es la novedad del taller, que en grupo diga, pero un alumno en proceso no haría esto, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo resolvería? Pero claro, para eso primero tiene que tener la solución correcta del problema, ¿me entiendes? Si no tiene la solución correcta del problema, no van a poder tener, por eso está bien, por eso me interesaba que ahora tuvieran contacto con el problema. Ya tenemos la solución correcta. Y le dieran vueltas, y yo ahora más tarde o mañana muy temprano, les paso la ficha 2. La ficha 2. Profesor, ¿a qué hora va a ser el día sábado la clase? 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. No, hasta las 10:30 de la mañana. Hasta las 10:30 de la mañana. Ya. Lo va a desanimar, profesor. No, es que como ahora han dicho muy poco tiempo, ya quieren mucho, bueno, no, está bien. De 8:30 de la mañana. Sí, doctor Uldarico, ¿podría mirar un ratito la solución que hemos planteado en un equipo? ¿O ya no puede ser? Yo no tengo inconveniente, si no, también pueden enviarlo a mi correo, ¿no? Lo envían a mi correo. Sí, para que lo mejor hay que verlo, terminamos de ver. Pero si quieren compartir pantalla, enhorabuena, ¿no? Sí, por favor, unos minutitos. Sí, estoy compartiendo la pantalla, doctor. No sé si es mi grupo el que lo solicitó, pero aquí hemos estado viendo, doctor, somos el grupo 1. Y por aquí usted leyó ya las primeras partes, pero por cada 3 kilos se obsequia 2 mandarines, es una opción. La última opción que dice Claudia vendió en alguna vez más de 3 kilos y menos de 6 kilos. Entonces, por eso es que solo le correspondía, por eso es que hubo menos mandarinas regaladas, ¿no? Porque en algún momento a ver, explique esa partecita que está interesante. Ya, que Claudia vendió en alguna vez más de 3 kilos y menos de 6 kilos. Ya, entonces, o sea, por ejemplo, 4 o 5. Claro, era 4 o 5, pero no llegó a 6. Por eso es que no pudo regalar más, otra vez 2 mandarinas. Claro. ¿No? Si vendía 6, ¿hubiera regalado cuántas? Claro, 4 sería, ¿no? El profesor, a ver, sí. Oscar. Sí, yo lo voy a explicar. Sí, Oscar, doctor, Oscar, había pensado, estaba pensando lo siguiente. Como son 30 kilos de durazno, entonces, para que encaje, habían 6 mandarinas que faltaban, ¿no? Entonces, una opción puede ser que alguna persona que fue a comprar
no llevó 6 kilos, llevó, por ejemplo, 4 kilos o 5 kilos. Ajá. En estos casos solamente se le dio 2 mandarinas, por Ajá. 4 por 5 kilos. Y eso ocurrió no solamente una vez, sino que 2 o 3 veces, justamente en ese proceso de encontrar cuántas veces una persona ha llevado entre 3 y menos de 6 kilos, ¿no? De tal manera que encaje las 14 mandarinas de obsequio. Bueno, Nosotros tenemos las ideas otra solución, tenemos otra. Le comparto. A ver, ya se entusiasmaron, ¿eh? Es que nos Eso me entusiasma gusta. la matemática, doctor. ¿Cómo? Nos entusiasma mucho la matemática. Ya nos Me emocionamos. parece muy bien, me parece muy bien. Complementar lo que estaba exponiendo el grupo anterior, profesor, disculpe, es que lo que mencionó el profesor anterior de mi grupo, es que solamente hasta las 12 la venta fue correcta, o sea, ella vendió 15 kilos y regaló 10 mandarinas, o sea, hasta ahí estaba bien. El problema eran de las otras 15, entonces lo más probable es que compraron 5 mandarinas, perdón, 5 kilos y 3 veces compraron 5 kilos y por cada 5 kilos le regalaron solamente 2 mandarinas porque no cumplía con la condición para poderle regalar 4. Y es por ello que, ¿no? Las otras 6 mandarinas faltan. Ajá. Pero acá hay una pequeña confusioncita, me parece, que los 30 kilos son entre las 9 y las 12. Son kilos Aparte, diferentes. otro a grupo. los kilos Otro grupo. como dice, de 8 a 9, ya no me acuerdo. De 7 a 9 vendió 15 kilos. De De 7 a 9 a 9 2 vendió otro 15, grupo. pero ya se de dividió 9 a eso. 12 vendió. Sí, 9 a perdón. 12 Error es del- otra venta. O sea, ustedes creo que lo están acumulando, que los 30 fueron en total. No, sí, fue mi error. Gracias, profesor. Doctor, mire, en Pero mi equipo... la idea esa de los Hola. 2 kilos, por ejemplo, si vende 2 kilos, no regala ninguna mandarina. Si vende 1 kilo, no regala ninguna mandarina. Eso está perfecto. Eso hemos hecho en nuestro equipo, doctor. Hemos visto que había posibilidad de aplicar una proporcionalidad, ¿no? Si por 3 kilos de durazno regala 2 mandarinas y luego a primera hora, diríamos, por 15 kilos regala 10, se cumple una proporcionalidad de 3 por 5 directa y 2 por 5, 10. Entonces dijimos, bueno, estuvimos deduciendo que 14 no cumpliría esa proporcionalidad para 30, ¿no? Entonces dijimos 2 por 7 es 14, por lo tanto 3 por 7 es 21, y los otros kilos los vende, pero no regala, porque la condición es que por cada 3 kilos regala 2, ¿verdad? Y entonces acá 0,0. Muy bien, usted Pero, la profesora, perdóneme, usted la profesora, ¿cómo es su nombre? Acaba el curso. Teresa Bautista. Teresa Bautista. Doctor, ¿Y y el hemos otro visto profesor que también... expuso antes? ¿El profesor o la profesora que expuso antes? Oscar Guamanchagua. Oscar Guamanchagua, de UGEL 5. Guamanchagua. Sí, doctor. Oscar Guamanchagua, de UGEL 5. Bueno, a ver, para ganar tiempo, yo les voy a encomendar a ustedes dos, cada uno por su lado, a Teresa Bautista y a Oscar Guamanchagua, que escriban sus soluciones de la mejor manera posible, y con ustedes vamos a comenzar el sábado a las 8:30 exponiéndonos la solución que han encontrado. Ok, doctor. Muchas gracias. Y de ahí nos pasamos a trabajos en grupo, con esto que les voy a pedir la ficha... Con la ficha 2. La ficha 1B, en la ficha 1B, porque es la primera semana, la parte B, la B es de los 1B. sábados, la A es de los jueves. ¿Ya? Comenzamos con la ficha 1B, que se las voy a enviar mañana tempranito. Porque ahora ya todo el mundo está queriendo ir a comer y a dormir y a ver su novelita o no sé qué. Con justa razón, porque ya pues el día está acabando, ¿no? Entonces, yo mañana temprano, y cuando yo digo temprano, digo 7 de la mañana, 6 de la mañana, una cosa así, ¿ah? O quizás hoy en la noche se las envío, pues, ¿no? Y el sábado continuamos. Me gusta el entusiasmo. Dense cuenta que ese problema es un problema que puede aplicarse en secundaria, puede aplicarse en primaria. Y puede hacerse con dibujitos, con bolsitas del... Aritméticamente. duraznos y las mandarinas, puede hacerse... Puede trabajarse muy bonito.
Si hubiera una inicial. profesora, alguien de primaria y alguien de secundaria que muestre sus soluciones, no sé, Teresa Bautista, ¿de qué niveles? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Doctor, yo soy de secundaria, pero hemos trabajado en equipo y primaria, inicial y secundaria. O sea, todos. Qué bonito. ¿Y Óscar Huamanchau? Secundaria, doctor. Huamanchagua, secundaria, sí. Huamanchagua, sí. Secundaria, bueno. Pero Teresa Bautista está recogiendo ideas de inicial y primaria también, ¿verdad? Sí, de todo el equipo, porque ahí hemos dado 2 soluciones. Otra solución también, Ya, muy bien. dimos. Teresa y Óscar, por favor, escriban sus soluciones lo mejor que puedan. Y ustedes van a comenzar la sesión del sábado. ¿Correcto? Y así compensamos el tiempo que no hemos podido tener acá. Ok. Ok, gracias, doctor. Gracias. Muy bien, Mírame entonces nos despedimos. Profesor. Doctor, hay que tener en cuenta Eso que sí, en el yo les grupo también pido, hay por profesoras favor, de inicial. Les pido, por favor, que seamos puntuales. 8:30 es 8:30. Entonces, para comenzar a las 8:30, deberíamos estar entrando 8:20, 8:25. Entonces comenzamos a las 8:30. Pero si comienzan a entrar a las 8:30, a las 8:30 hay 10, 11, 12, 15, 18. Y realmente, pues, perdemos tiempo, porque la exposición que haga Teresa u Óscar le llega solamente a 12, 15, 18, y los otros que llegan después están pues un poco perdidos porque no se han enriquecido con la discusión que se ha tenido a partir de eso, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que con esta invocación y el entusiasmo que he percibido, espero que les dure hasta el sábado y que les dure para la siguiente semana y la subsiguiente y para las 4 semanas, y nos vayamos muy, muy enriquecidos después de este curso taller, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Sí, está bien, gracias. Gracias, doctor. Entonces, a ver, propongámonos entrar 8:20 y comenzar 8:30. Entonces ganamos tiempo, va a estar muy bien esto. Muchísimas gracias, muchísimo gusto, buen descanso y nos vemos el sábado. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Maestro, gracias. Igualmente. Noches con todos. Excelente, Bueno. profesor. Buenas noches con todos. No se olvide de inicial, doctor. De inicial, madre mía, me hubieran dicho que había